Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que muy bien. Nosotros aquí en Latinoamérica de fiesta, hoy Honduras está de fiesta. Y es que Xiomara Castro, la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras, un gobierno de izquierda que retoma el mandato tras 12 años del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya. Ella, en su cuenta de Twitter, en horas de la mañana, dijo 12 años de lucha y 12 años de resistencia. Hoy inicia el gobierno del pueblo. Buenos días, Honduras. Así pues, ella ha asumido esta gran responsabilidad, ¿no? Ella, como recordarán, es la compañera de vida y líder del Partido Libre y, bueno, tiene la responsabilidad, ¿no? De retomar este sistema democrático y darle, como ella misma dijo, estabilidad a los hondureños, ¿no? Este es, digamos, el objetivo más importante, según lo señalado por la propia Xiomara Castro, pero ¿qué cosa implica ello, no? ¿Qué reformas se deben hacer? ¿Contra quiénes se enfrenta? Hemos visto hace unos días, pues, dos mesas directivas en el Congreso, ya la oposición está tratando de boicotear este regreso de un sistema progresista democrático a Honduras. Y bueno, va a haber un montón de retos que tiene la presidenta Xiomara Castro y vamos a conversar sobre esto también. Desde Tegucigalpa, perdón, nos acompaña Ismael Cepeda, él es economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Muchas gracias, Ismael, por estar aquí con nosotros. Es un placer estar contigo, Verónica, y saludar a tu teleaudiencia, a Radio Escucha y los que nos observan por las redes sociales. Un saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, sin duda con gran esperanza, gran emoción de que comience una nueva era democrática en el país, porque eso fue lo que demostraron las urnas, los ciudadanos, ciudadanas de nuestro país, y darles ese respaldo a Xiomara Castro Sarmiento. Así es, Ismael, pero bueno, ha sido pues una asunción de mando muy emocionante, ¿no? En un estadio lleno, casi 30.000 hondureños escuchándola, además con las imágenes de los líderes de derechos humanos que resistieron durante esta década al régimen que estuvo instaurado en Honduras, ¿no? Con las imágenes, por ejemplo, de muchos líderes de Honduras. Entonces, esta, este primer discurso de Xiomara Castro, ¿a ti qué sensación te deja? ¿Tú crees que la valla con estas promesas electorales tan altas se pueda cumplir, esté a la altura ella y el equipo que la acompaña? Bueno, lo que podríamos decir es que hay coherencia, sobre todo bajo un modelo que intentará implementar principios de ideas, es decir, y la ideología que se ha autodenominado socialismo democrático, el Partido Libertad y Refundación, y su ahora máxima líder, que es Xiomara Castro Sarmiento. Y por eso el discurso va en esa línea de coherencia, de consistencia de esos principios democráticos, de los principios y valores socioeconómicos progresistas. Y eso demuestra también que el hondureño, la hondureña, no se ha equivocado. Y no se ha equivocado es una frase contundente en las urnas, y que ella tendrá sin duda grandes retos y desafíos, porque reparar en un país con más del 70% de familias en condiciones de pobreza, con un alto desempleo, superando el 10% de la tasa de empleo abierto, y sin duda la migración, las caravanas que vivimos desde hace 3, 4 años, esa migración masiva, porque el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, como cabeza de este régimen de los últimos 8, 12 años, ha deteriorado el Estado. Entonces, hoy por hoy ese discurso es esperanzador, es en consistencia, como lo he mencionado, de su línea partidaria, pero más que partidaria, de la esperanza de las mayorías. Ahora, ella cuando toma posesión, una de sus principales promesas ha sido pues la de garantizar, ¿no?, el empleo para estos 10 millones de hondureños que están en extrema pobreza.
¿no? ¿Tú crees que esto se pueda dar? Y además ha puesto un plazo de 2 años. ¿Esto es factible? Bueno, sin duda, comenzaría diciendo que, o retomando la línea de que hay un deterioro de 12 años, aún después del golpe de Estado, mucha de ese fraccionamiento en la cohesión social, en la dinámica productiva del país, y se han instaurado o se han profundizado las élites económicas, donde se han vuelto algunas hasta transnacionales. Hemos comenzado a exportar, vamos a decir de una manera simple, a los nuevos ricos, porque el país les está quedando muy pequeño, 112.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 10 millones de hondureños, ya les queda corto. Entonces, ante eso, las promesas de campaña sin duda van a ser difíciles de cumplir. Claro, hay elementos en su propuesta de plan de gobierno que pueden mejorar de manera inmediata o al corto plazo las condiciones de país, y va a pasar por la reingeniería del gobierno. Y esa promesa del empleo, y sobre todo bajo un equipo técnico que la sustenta, que la respalda, va a tener un gran desafío. Sin embargo, creo que la temporalidad que ha dicho posiblemente no se cumpla, sobre todo porque también hay que mencionar el nivel educativo, la mano de obra no calificada que se tiene en Honduras, porque las élites han instaurado un modelo de producción, sobre todo para las exportaciones, que lo que necesitan vender o necesitan es una mano de obra que gane el salario mínimo, que no tenga capacidades técnicas o una mano de obra tecnificada, porque exportamos, por ejemplo, temas de maquila textil, manufactura, lo que tiene que ver con agroexportaciones, y eso entonces limita enormemente también la empleabilidad. A pesar Claro. de que tengamos esperanza, sin duda va a existir una temporalidad mayor. Creo que no se va a poder cumplir o revertir todo este deterioro de Estado. Ahora, más allá de poder cumplir con esta meta, está el gran reto de la lucha anticorrupción, ¿no? Ese es uno de los principales retos del gobierno, tengo entendido, ¿no? En la última década Honduras se ha convertido no solamente en el eje del narcotráfico, sino de muchos actos ilícitos. Entonces, ¿cómo recuperar esto? ¿Cómo recuperar la institucionalidad, por ejemplo, en medio con una oposición, con una élite económica que maneja todo el sistema, ¿no? Que lo maneja hasta ahora. Vemos que hay 2 juntas directivas en el Congreso, todavía no había asumido Xiomara Castro y ya se está tratando de desestabilizar desde el área política, mediática, económica, bueno, la historia de todos nuestros países en la región, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar la lucha anticorrupción? ¿Cómo recuperar la institucionalidad? Bueno, eso va a pasar también por una de las promesas de campaña, que es reinstaurar una misión de apoyo internacional contra la corrupción y la impunidad. Si recordamos, Honduras tuvo hace un par de años una misión de apoyo contra este flagelo con la Organización de Estados Americanos. Duró muy poco por el intento de boicotear esta propuesta, y no solo desde las élites o los partidos políticos, sino hasta de la misma OEA. Sabemos que este secretario de la OEA también juega a intereses particulares y no le quiso dar continuidad a esta misión de apoyo. Y es por eso que la lucha anticorrupción, lastimosamente, vamos a tener que necesitar el apoyo internacional. Por eso la apuesta y la necesidad también de poder acompañar con Naciones Unidas, así como lo tuvo Guatemala con una CICIG. Ya se han comenzado a ver ciertos pasos, y eso también tiene que ver con cierto apoyo de Estados Unidos, sobre todo en materia de recursos, aunque no nos guste, aunque tenemos que separarnos enormemente
de este imperialismo, pero Honduras también necesita acompañamiento internacional. Y creo que va a pasar por la instalación de una misión de apoyo internacional y sobre todo de que ese equipo técnico muestre enormemente los principios de transparencia, rendición de cuentas en las instancias públicas y sobre todo en los entes contralores del Estado que han sido deteriorados, como un Tribunal Superior de Cuentas, como un Ministerio Público, y por eso usted toca algo de suma importancia, que estas dos juntas directivas van a escoger, o bueno, esperamos que se resuelva en las próximas semanas, a una nueva Corte Suprema de Justicia que dura 7 años en Honduras y a un fiscal general. Y creo que también esa es la resistencia que se tiene de parte de estas élites y de estos partidos que han estado por aproximadamente siglo dominando Honduras. Sí, bueno, más allá de este tema de la corrupción, hay un tema económico. O sea, la propia Xiomara Castro en el discurso de Asunción habló de que había encontrado el país en bancarrota, ¿no? Y que estos préstamos, el préstamo realizado de millones de dólares al FMI, pues no sabía dónde estaba y que no era justo que los hondureños pagaran un préstamo que había desaparecido. Entonces, hasta ese punto, digamos, que llega la corrupción, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a renegociar la deuda con el FMI? ¿Cómo se va a manejar este tema? No hay dinero, está en bancarrota el país. ¿Cómo van a hacer para poder financiar todos estos programas de ayuda social, de apoyo para reactivar la economía, los trabajos, en fin? ¿Cuál es el planteamiento que tiene el gobierno? Yo sumaría también la propuesta de no incrementar impuestos. Creo que eso hay que recordarlo porque sin duda los ajustes fiscales ante todo el deterioro de las finanzas públicas puede ser una tentación del gobierno, puede ser una tentación ajustar las tasas impositivas, no obstante, la promesa es mantener los impuestos. Por eso retomo el tema de la reingeniería del gobierno. Hay que intentar eficientar las instituciones públicas, ya sea bajando la burocracia, intentar disminuir sueldos y salarios, porque eso también dejó en cierta bancarrota al país. Funcionarios ganando cientos de miles de lempiras por ser una secretaria de Estado, por ser un ministro, un director, y que eso, ante la necesidad de mejorar las finanzas, el nuevo gobierno de Xiomara Castro Sarmiento se debe de ir ya visualizando, porque no es posible, por ejemplo, con el alto endeudamiento que le quita margen de utilización de recursos, prácticamente deja limitado ese accionar. ¿Y qué va a pasar entonces con un alto nivel de endeudamiento del país? Se ha mencionado desde la Comisión de Transición que comenzó a trabajar después de las elecciones a tener una renegociación o un reperfilamiento de esa deuda. Es decir, también tener un tema de auditoría social o ciudadana de esa deuda, como lo hizo en su tiempo Correa cuando tomó las riendas de Ecuador y que pudo demostrar que parte de ese endeudamiento era un endeudamiento odioso, que nunca tuvo una finalidad, nunca se realizaron los proyectos para cuál fueron contratados esos recursos. Creo que esa es una de las apuestas también y sobre todo escuchando el discurso de la toma de posesión, iniciar con una auditoría forense de ese endeudamiento, porque no hay que desconocer que los organismos internacionales, los organismos multilaterales de crédito también incentivan o estimulan cierta corrupción. Y creo que eso va a ser una de las principales acciones que debe o va a tomar Xiomara Castro para tener en cuenta cuál es el monto real del endeudamiento, no solo con los organismos multilaterales, sino con la deuda interna, por ejemplo, con un sistema financiero que ha estado ahorcando a la población por sus tasas de interés, por no tener una movilidad de recursos a sectores productivos, sin embargo, comprando bonos y letras del Estado porque
tienen mayor comodidad. Creo que también el endeudamiento interno va a pasar dentro de esta auditoría forense de la deuda pública. Ahora, dentro de esta auditoría forense, como tú le mencionas, pues habrá pues que meter presos a más de un político y, bueno, miembro de la élite económica hondureña. Pero si es así, y por otro lado tiene el discurso, Xiomara Castro, de gobernar todos juntos, invita a todos los partidos políticos de derecha, izquierda, centro, en fin, a gobernar por el bien de Honduras, pero esto no digamos que es un poco contradictorio, o sea, ¿cómo podrá, digamos, moverse, digamos, entre estos dos polos? Sin duda es un escenario con un piso muy frágil, sobre todo porque está muy cohesionado, sí, las élites están muy compactadas, esas políticas partidarias que dominaron 12 años Honduras. No obstante, uno de los discursos y también de la esperanza de los hondureños y hondureñas es que podamos ver a estas personas tras las rejas, sobre todo porque hemos visto cómo miles de millones de dólares han entrado al país, llámese por endeudamiento público, llámese por cooperación o los mismos recursos que el Estado genera a través de sus impuestos. Sin embargo, son drenados, sin embargo, son o no se observa, por ejemplo, proyectos de infraestructura o programas sociales que realmente puedan sacar de la pobreza o servir de ascenso social. Y eso creemos que aunque los estados cuando entra un nuevo gobierno o el gobierno está en esa disputa entre justicia o paz, los hondureños hemos votado por la justicia. Y aunque creamos que va a ser difícil tenerlos tras las rejas, sin embargo, hay que recordar que Honduras ya encabeza índices de percepción de corrupción, índices de competitividad nefastos. El mismo World Justice Project menciona que solo en un año caímos en 10 puestos del índice de Estado de Derecho. The Economist nos dice que somos una democracia híbrida por estas élites, por esta verticalidad del poder. Entonces, creemos que la corrupción va a ser sin duda otro desafío, pero todo va a pasar por el gobierno y el gobierno también tiene que transparentar, vuelvo a repetir, todos estos procesos, por ejemplo, de licitación, procesos que los proyectos deben de tener, la infraestructura, los programas, los créditos, y eso va a mejorar las condiciones y va a poner tras las rejas a las personas que malversaron los fondos. Creo que podría rozar algo que no nos va a gustar, que aunque sea un gobierno de reconciliación, si se reconcilia con los que le hicieron daño a Honduras, más bien la factura va a estar al lado de ella, es decir, la población puede comenzar a fraccionarse, a tener un discurso que no se están cumpliendo esas promesas de campaña. Y cierro con esto. En la pandemia hubo la necesidad de fortalecer el sistema sanitario de Honduras. Aquí optaron por comprar unos hospitales móviles con alrededor de 45 millones de dólares o 51 millones de dólares, si no mal recuerdo. Y eso compraron, y ellos compraron unos contenedores confeccionados con algún sistema y eran 7 hospitales móviles y solo vinieron 4 y de esos 4 ni siquiera tenían las especificidades para el COVID. Hoy está preso el director de esa institución pública que compró esos hospitales y su gerente general, pero va más allá. ¿Quién le dio la orden? La Secretaría de Finanzas que trasladó los recursos. Claro. Y esos No, es que acá se trata, Ismael, que la corrupción es endémica, ¿no? Y está en todas las instituciones. Entonces, como bien dice la presidenta, dice, la catástrofe no tiene parangón en la historia de Honduras, ¿no? Bueno, tú señalabas el incremento de la pobreza, claro, se ha incrementado en 74%, ¿no?
Xiomara Castro dijo en su discurso que es el país hoy en día más pobre de América Latina, o sea, estamos hablando que está más pobre que Haití. ¿Esto es así? Sí, creo que competir, lastimosamente, para Haití no hay cifras oficiales por todo lo que ha vivido, pero nos estamos debatiendo entre el primer lugar de lo malo, no solo en indicadores de pobreza, sino de desigualdad. Ya la región latinoamericana es la región más desigual, aún más que África, y ser todavía el país de los países más desigual, dentro de la región más desigual, da entonces ese parangón, como ha mencionado, de lo deteriorado que nos encontramos. ¿Y quién va a acompañarla en su equipo? Porque ya anunció a gran parte del equipo que la va a acompañar en el gobierno. Eh, Conociendo tú mejor el perfil de estas personas, ¿crees que es gente capacitada para poder enfrentar estos retos? Bueno, la mayoría de personajes que se han mencionado, sin duda, no solo tienen la capacidad, sino también hay perfiles que ya tuvieron experiencia en el gobierno de José Manuel Zelaya, 2006-2009, como un secretario de salud, que es uno de las principales secretarías que debe de retomar la senda del mejoramiento. Estamos hablando que la presidencia del Banco Central de Honduras también ya cuenta con una mujer muy experta en finanzas y en políticas públicas económicas, como la Rebeca Santos, que fue ministra de Secretaría de Finanzas, también con el gobierno de José Manuel Zelaya. Y hay perfiles jóvenes que también eso genera gran expectativa, porque en ocasiones creemos que los gurús de la economía o de los temas sociales o el manejo de la secretaría deben de ser el consejo de ancianos. Sin embargo, hay gente joven que está agarrando ministerios importantes y que se le va a dar la oportunidad, que tienen un perfil académico, tal vez no tienen la experiencia, pero sin duda pueden desarrollar una buena labor, y de igual manera también da mucha esperanza que no sea de un solo partido. Creo que cumplir ese pacto preelectoral también da certeza de que se quieren hacer bien las cosas, que Xiomara Castro Sarmiento es una dama que cumple sus promesas y ya ha firmado ese pacto preelectoral que iba a conformar un gabinete con otros partidos políticos, como en este caso el Partido Salvador de Honduras. Hay ya nombrados, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico, el jefe de campaña de ese partido, Salvador de Honduras, que es Pedro Barquero, el mismo ministro de Salud del partido PCH. Entonces creo que también eso genera mucha esperanza. Ok. Y las organizaciones de base, por ejemplo, ¿cómo han recibido todas estas propuestas de la campaña electoral, ¿no? ¿Se tiene en agenda quizá un referéndum para una asamblea constituyente? Por los momentos se ha desestimado la promesa. Yo creería que también es algo idóneo. Nosotros pasamos ese proceso en el 2009, independientemente la necesidad que tengamos, sin duda hay que reestructurar, o como se menciona, de refundar el Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero si es derivada, por ejemplo, en este Congreso Nacional, lastimosamente ya demostró que vamos a tener muchas complicaciones, y es entonces que la necesitamos originaria, pero también eso necesita mucha incidencia, mucha cultura política, mucha educación, y que Honduras lastimosamente nos falta recorrer el mejoramiento de eso. Y las organizaciones de sociedad civil, las bases, los movimientos sociales, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos, sin duda hay elementos que ha dado ciertas luces que va a hacer un gobierno que reciba propuestas. Se creó una comisión de recibir propuestas, por ejemplo, de todas estas organizaciones de diferentes temáticas. Las mujeres organizadas presentaron sus propuestas para el mejoramiento de la lucha de género, lo que tiene que ver con
la asistencia sanitaria por género. Entonces, esos elementos dan también que puede ser que sea un gobierno con apertura, creación de espacios democráticos para que podamos participar en las políticas públicas. Y ahora, eso, finalmente, Ismael, dijo, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente son un montón de puntos que tenemos que tratar y no quiero despedirme de este programa sin antes tocar el tema de la migración, ¿no? Que es el otro gran problema no solo de Honduras, sino de Centroamérica. Hemos visto a Kamala Harris hoy en la asunción de mando, ¿no? Definitivamente, bueno, Honduras siempre ha sido una zona estratégica, geopolítica en la región para Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo va a ser esta política exterior desde el gobierno de Xiomara Castro con Estados Unidos, por ejemplo, y en este tema migratorio? bueno, Estados Unidos tiene dos objetivos: reducir la migración y mejorar su seguridad nacional, y eso también involucra el tema del narcotráfico, de la misma corrupción, lavado de activos. Sin embargo, para Honduras es la necesidad de crear los suficientes empleos, los suficientes salarios dignos y justos, los suficientes cambios y transformaciones del gobierno para que podamos cumplir el mal llamado sueño americano en nuestra patria. Y por eso, más allá de algún relacionamiento diplomático, creo que el énfasis está bien definido, que es crear las condiciones en Honduras. Sin duda va a existir apoyo de Estados Unidos, que ha mencionado, por ejemplo, el mal llamado apoyo al Triángulo Norte, que eso involucra a El Salvador y a Guatemala, se puede extender a la zona, al sur de México. Sin embargo, Honduras tiene claro su objetivo, vuelvo y repito, que es crear las condiciones. Y va a existir cooperación, sin duda, de parte de USAID. Va a existir también otra cooperación europea que ha mencionado que por este nuevo cambio, por este cambio que existe, sin duda hay elementos de un nuevo amanecer, lo vamos a dejar de esta manera. Ojalá, ojalá, Ismael, que haya un nuevo amanecer, porque todos los hondureños tienen muchas expectativas sobre el gobierno de Xiomara Castro, ¿no? Como tú dices, la valla está bien alta y bueno, todos esperamos que pues estén a la altura, ¿no? Muchas gracias, Ismael, por estar con nosotros en Nuestra América en Disputa. Fue todo un placer, Verónica. Bueno, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en un próximo programa de Nuestra América en Disputa el próximo jueves y repetición los sábados por la pantalla broadcast de Telesur. Muchas gracias. Cuídense.